Hola criptomaníacos y sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en la Cripta Embrujada. En esta ocasión, los relatos que nos han enviado sucedieron en un lugar muy peculiar, en carreteras solitarias, donde las leyendas, se dice, toman más fuerza. En esta ocasión escucharemos el relato de una motociclista que se encontraba transitando un camino lejano por un bosque, así como también la experiencia de un operador de autobús, que él y su compañero no le tuvieron el debido respeto a los difuntos. Comenzamos no sin antes agradecer a los miembros de la comunidad que apoyan este contenido mes con mes y créanme que se les aprecia muchísimo. Saludos a Clayton, David Vigil, Mariana Martínez y Esther González. Gracias criptomaníacos por seguir apoyando este contenido. También los invito a seguir todo el contenido de terror mediante Facebook, Spotify y las demás plataformas de podcast como también Spreaker. Si quieres mandar tu experiencia, hazlo por medio de Facebook o Instagram, por mensaje privado. Y así yo me sentiré muy complacido de compartir aquí tu experiencia, junto con toda la comunidad. Ahora sí, sin más por decir, comencemos con estas experiencias. Esta primera experiencia viene de parte de Paula Valderrama. Ella era una estudiante cuando le pasó esto, y se encontraba estudiando en una universidad de los Estados Unidos. Ella es una motociclista. Le gusta recorrer grandes distancias, ella sola y su motocicleta. Lo hacía constantemente, más que nada para liberar un poco del estrés que tal vez los estudiantes puedan tener, aunado, claro, a algunos otros problemas, otros temas que ella en lo personal pasaba por ese momento. Lo que no sabía Paula aquella noche que salió con su motocicleta es que por esta misma carretera, la cual le encantaba conducir de noche, algo la observaba día con día y esperaba pacientemente el momento justo para bajarla de su moto y estar a su merced por completo. Su historia es la siguiente. Hola, mi nombre es Paula y le mando un saludo a toda la comunidad de la cripta desde Madrid, España. El siguiente relato que les quiero contar me sucedió cuando estaba en mis años de universidad. Verán, yo no estudié aquí en España, estudié en América, en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos, por lo regular, las universidades están rodeadas por lo que podríamos decir pequeñas localidades y también algunos parques. Estos parques, o más bien decir bosques, pequeños bosques, se usan mucho, tanto por la comunidad como también por los universitarios. Dentro de este bosque, que es donde les quiero contar que me pasó esta experiencia, hay pequeños caminos y zonas donde uno puede acampar un poco. Hay caminos que algunas personas las usan para ir a bicicleta, otros caminos que sirven para ir a correr, etc, muchas actividades que se pueden hacer ahí. Pero la que a mí más me gustaba eran las carreteras que habían por todo este bosque. Si bien no eran carreteras muy grandes, la verdad es que me gustaban bastante porque si escogías bien la ruta, podrías estar dando vueltas por el bosque sin ningún problema, y lo que beneficiaba mucho es que por estas carreteras casi no pasaban coches, a excepción de vacaciones. A mí me encantaba recorrer estas carreteras del bosque porque me encanta andar en moto. Soy una biker, como popularmente se dice. Me gusta recorrer kilómetros y kilómetros, y si no hay nada en la carretera, si no hay tráfico como era en esta ocasión, la verdad es que me gustaba mucho. Me servía para pensar en ciertos problemas y también para despejar mi mente. En aquellos años, mi padre aquí en España
Estaba pasando por una enfermedad que casi le cuesta la vida. Obviamente yo al estar en Estados Unidos, no tenía mucho que hacer. Simplemente estaba al pendiente del teléfono y con ciertas novedades en cuestión a su salud. En uno de estos momentos, mi padre había estado hospitalizado durante mucho tiempo y parecía que esto no iba a mejorar, sino que es más a empeorar. Así que hice lo que en otras ocasiones hacía bastante. Tomé mi chaqueta, tomé mis llaves, me puse mi casco y mis protecciones y salí en mi moto. Tenía el tanque lleno y era fin de semana, por lo que iba a recorrer esta carretera como lo hacía otras veces. Quería despejarme de todo eso, quería olvidar este problema que tenía al menos durante 30 minutos. Para este momento en concreto, había tenido un problema con mi moto, y es que a veces no encendía la luz que servía para iluminarme el camino. Este inconveniente me había retardado mucho en salir en moto, al menos cerca de la comunidad donde estábamos. Pero claro, este parque era otra historia. Conocía muy bien la carretera, sabía más o menos a qué distancia tenía que estar como para que el auto me viera y no ocurriera algún accidente. Esto aparte, como les digo, ahí casi no pasaban autos, así que decidí irme. Total, al menos al principio, la motocicleta la usaba de lo más normal, pero a medio camino, la luz se apagó. Esto no me importó. La verdad es que iba pensando todavía en los problemas que tenía con mi padre y no me importaba que la luz había apagado, simplemente quería disfrutar el camino. Pero poco me duró el gusto, ya que yo iba con mi casco y en eso de pronto veo algo que está en medio de la carretera. Al principio lo que yo supuse era que se trataba de una mancha que traía mi casco, porque la carretera por la que iba estaba muy bien iluminada y no se le podía ver color a aquel bulto. Era completamente oscuro y su forma no era como algo reconocible. Pensé simplemente que era una mancha, aunque a los pocos metros de estar de esta, se movió, pero se movió de una manera muy rápida. En ese momento capté que era una persona. Yo traté de librarla, de no golpearla, pero esto no resultó. Golpeé de mi lado izquierdo de la motocicleta. Me empecé a mover, perdí el equilibrio y al final de toda la situación, terminé por caerme. Me arrastré por toda la carretera y mi motocicleta sufrió daños más importantes que de los que pensaba. Me levanté del asfalto con mucho dolor. El casco y las protecciones me habían ayudado a que el choque no resultara en una fatalidad, ya que la verdad es que si no hubiera usado el casco, creo que hasta ahí hubiera llegado. Me levanté y cojeando me acerqué hasta la motocicleta. La levanté, le puse el pie y la dejé parada a la mitad del camino. Lo que pensé en ese momento es que me había llevado una persona. Obviamente me entró un miedo y rezaba por dentro a que esa persona siguiera viva. Regresé caminando, o trotando más bien como podía, con el dolor que tenía en mi pierna, hasta aquel lugar donde había chocado. Empecé a gritar como loca. Empecé a preguntar que si estaban bien, que dónde estaba. Le gritaba a aquella persona. Yo supuse que al no ver un cuerpo en el asfalto, a lo mejor de lo rápido que iba, había empujado su cuerpo y había salido volando de la carretera. De seguramente se encontraba tirado ahí por el bosque. Empecé a buscar por el bosque, por las orillas, de un lado de la carretera, del otro, pero no encontré nada. Simplemente no había nada. Con lo que había chocado, había desaparecido. Luego pensé que tal vez se trataba de algún animal, un animal silvestre. Igual tuve remordimiento, pero no encontré ningún cuerpo. Tampoco ningún rastro de sangre, al menos a simple vista. Por lo que no le vi mayor asunto a quedarme ahí. Por lo que después de algunos 10 minutos, no le hallé una razón más para quedarme allí.
Caminé como pude de nuevo hasta la motocicleta. La levanté y la quise echar a andar, pero fue en vano. No sirvió para nada. La motocicleta no arrancaba, y también, a decir verdad, la llanta había quedado algo chueca, por lo que, aunque le echara a andar, no iba a poder conducirla. El choque había sido más violento de lo que creía. En fin, no me quedó de otra que empezar a empujarla y empezar a caminar por esta carretera. Y ahí me tenían, aproximadamente a las 11 de la noche, en una carretera por la que casi no pasan carros, o no iban a pasar en toda la noche, cojeando, herida, sangrando de un brazo, porque eso sí, me había raspado fuertemente un brazo, empujando una motocicleta destrozada. En fin, esa noche no pintaba para nada bien. Recuerdo que caminé por alguna media hora, y todavía caminando más. Iba a tardar aproximadamente 1 hora en llegar a un comercio el cual conocía, en donde me podían ayudar. Pero cuando iba por la carretera, empecé a notar algo. Creo que muchos hemos sentido cuando alguien más te observa, cuando ese alguien tiene la mirada muy pesada, que tú la captas, que sientes la mirada clavada de alguien. En ese momento yo sentí esto, pero no de una sola persona, sino de varias. Sentía cómo me observaban de diferentes lugares, de diferentes ángulos, y que estas miradas provenían del bosque. A un lado de la carretera, yo empecé a voltear varias veces, e incluso me empecé a decir a mí misma que estaba loca, que estaba imaginando cosas, pero en ese momento, mi cerebro, mis sensaciones, no se equivocaban. Empecé a ver un bulto oscuro, que se movía entre los árboles. Cuando presté mayor atención a esto, empecé a divisar que no solamente era uno, eran varios. Eran 7, 8, y mientras más ponía atención, descubría más. Se veían como si fueran personas, pero si captabas muy bien y les prestabas atención a sus movimientos, y conforme se iban acercando, te dabas cuenta, poco a poco, que no eran personas. Porque yo al verlos, supuse que lo eran, por lo que me detuve, y empecé a decirles que me había caído, que había tenido un accidente, que si me podían ayudar. Yo en ese momento pensé que eran guardabosques, aunque fueran muchos en un solo sitio. Me detuve y los empecé a mirar, y fue ahí que empecé a notar que esos movimientos eran muy raros, muy extraños. Sus movimientos eran muy fluidos. Era como si se moviera un muñeco de trapo, un muñeco que no tuviera huesos. Era como si en lugar de piernas y brazos tuvieran tentáculos. Al menos para mí, eso era lo que me proyectaban. Empecé a tener miedo, obviamente por esto, y me pasé del otro lado de la carretera. Empecé a caminar y empecé a caminar lo más rápido que podía. No podía ni siquiera trotar. Llevaba muy lastimada mi pierna y, a la par de estar empujando la motocicleta, no podía. Aquellos extraños bultos ya se encontraban casi saliendo del bosque. En mi desesperación, quise arrancar la motocicleta, aunque sabía que no la iba a poder andar, pero quería, aunque fuera luz, iluminarlos para ver qué era lo que eran, para saber si mejor dejaba tirada la moto y me echaba a correr, o hacía lo que fuera por tratar de encenderla. En ese momento la suerte, que ya para variar, se tenía que poner un poco de mi lado, encendió la moto, encendió las luces, y como pude volteé la moto. Y al momento de voltear e iluminarlos, estas cosas se hacían para atrás. Era como si la luz le escalara, eran como si le tuvieran miedo a la luz. Fueron retrocediendo y se resguardaron de nuevo en el bosque. Yo en ese momento, al menos capté algo. Empecé a mirar a mi alrededor.
Y en ese trayecto, precisamente donde había chocado, precisamente donde venía caminando, era un trayecto donde las luces en la carretera fallaban, estaban apagadas. Me faltaba poco para llegar a aquel punto donde de nuevo estaba muy bien iluminado. En ese momento había pasado una tormenta y había dejado sin luz eléctrica algunas partes. Esta era una parte de esas. En ese momento logré ver la luz al final del túnel, irónicamente hablando. Veía la luz comenzando de los postes, a unos cuantos metros. En ese momento pude ver la salvación que tenía. Comencé a caminar y a caminar y a caminar, con la luz de mi moto encendida, y al momento que llegué a esta zona, me sentí profundamente aliviada, ya que esa sensación de sentirme observada había terminado, se había ido por completo. Algo que no tenía sentido, pero yo así lo sentía. Continué caminando, esta vez por la hora que quedaba. Llegué hasta un establecimiento donde logré conseguir ayuda. Me llevaron de nuevo a la universidad y esto acabó ahí. Esta experiencia, cuando se las cuento a mi familia y amigos cercanos, porque no es algo que yo ande diciendo a todo mundo, resulta bastante fantasiosa, algunos me han dicho, y sí es verdad, completamente aterradora. Al investigar más me he dado cuenta que hay varios videos en YouTube de personas que han visto lo mismo, y no solamente testimonios como el mío, sino que también hay videos. Los invito a toda la comunidad de la cripta a que investiguen sobre esto. No sé qué es lo que tienen los bosques, pegados a lo que viene siendo las carreteras y las localidades. Es como si algo dentro de ellos nos observara. De más está decir que cada vez que entro a lo que viene siendo un bosque, que también aquí en España, me siento nerviosa, con cierta incertidumbre. Y por si se lo preguntan, jamás volví a recorrer esa carretera durante todo lo que me quedaba de años ahí en la universidad, ni de día, ni de noche. Espero que les haya gustado mi experiencia. Saludos a todos. Este siguiente relato, criptomaníacos, viene de parte de Mauricio López. Mauricio es un operador de autobús, uno de esos operadores que recorre toda la República Mexicana. Va de estado en estado, y una cierta ventaja para las personas que les gustan los temas paranormales es que si recorres grandes carreteras, que si te dedicas a este trabajo o al trabajo de camionero, cualquier trabajo que sea foráneo, las leyendas, los relatos, jamás te van a faltar, pues ahí abundan este tipo de experiencias. Tanto tú mismo las vas a vivir, como también te las van a contar. Y en esta ocasión a nuestro amigo Mauricio le tocó vivir una. Pero para su desgracia no fue una experiencia, digamos, de lo más normal dentro de lo que cabe. Él y su compañero, cuando iban en el transcurso, empezaron a burlarse de los difuntos. Algo que les quedó más que claro: no tienen que volver a hacer. Aquella historia terminó y básicamente Mauricio no volvió a ver a las leyendas como simples cuentos. Su historia es la siguiente. Buenas noches, comunidad de la cripta. Mi nombre es Mauricio y les quiero contar una experiencia que me sucedió cuando estaba trabajando. Verán, yo trabajo de operador de autobús. En mi trabajo, a lo largo de los años, he recorrido numerosas carreteras a lo largo del país. Y en el transcurso de estas, me he encontrado con que hay muchas historias, muchos relatos e incluso leyendas sobre algunas extrañas carreteras de México. Como popularmente se conoce, una de estas es la Rumorosa,
o como otras, el kilómetro 31. Lo que les quiero explicar con esto es que cuando uno es operador, le cuentan diferentes historias. Algunas parecen muy fantásticas para ser reales. Y con todo esto se podría decir que uno va algo susceptible a encontrarse con ciertas cosas, o a lo mejor ver o suponer que vio algo paranormal por la carretera. Esto se los digo porque era lo único que había escuchado hasta ese momento. Esto me pasó por ahí del año 2007. Y hasta ese año, pese a que ya llevaba trabajando aproximadamente algunos 3 o 4 años, no me había pasado nada por decir paranormal. He estado trabajando en diferentes empresas, si bien no en todas, sí diría que en las más importantes de México. Y lo que les puedo decir es que en todas estas se cuentan leyendas. Recuerdo que cuando me pasó esta experiencia, yo no había visto nada por decir fantasmas, o demonios, o espíritus. Lo máximo que había visto hasta ese momento eran unas cuantas sombras en la carretera. Pero claro, esto se lo podría atribuir a que, cuando vamos conduciendo, a veces el chofer y el otro chofer que viene manejando, ya que por lo regular siempre somos dos, venimos contando historias de fantasmas y a lo mejor uno va con más susceptibilidad a creer que ve ciertas cosas, pero lo que les voy a contar la verdad es que no le encuentro explicación alguna. Todo comenzó en uno de estos viajes. Iba conduciendo e iba platicando con mi compañero, el otro chofer que venía acompañándome. Para este momento eran cerca de las 4 de la mañana, y yo recuerdo que ni siquiera había cenado, venía un poco cansado. En ese momento mi compañero me dice que si quiere que nos cambiemos de lugar, él toma el volante, y así sirve que yo de paso descanso un poco la vista, y también duermo un poco ya que se me veía que traía los ojos bastante irritados. Yo por supuesto le dije que sí, lo más rápido posible. Pero claro, íbamos en una autopista, y al menos por un transcurso, por un trayecto de algunos minutos, no podíamos cambiarnos, no podía parar el autobús, hasta encontrar un sitio, el cual lo pudiera orillar e hiciéramos el cambio. Para este momento íbamos pasando por una carretera, en donde se aparecía un niño. Estas eran historias de diferentes choferes. Decían que a veces se aparecía un niño, y también se decía que éste había perdido la vida en aquella carretera. Yo le estaba contando esto a mi compañero y él, digamos que es un tanto escéptico y también es joven, por lo que no le prestó mayor importancia a esto. Y es más, se empezó a burlar del relato del niño. Empezó a mofarse de la historia y a decir también que todo eso era puro cuento y que no era para nada verdad. Esto a la par también de andarse burlando del niño. Yo obviamente no dije nada. No sé ustedes, pero me da una cierta desconfianza irme burlando de los fallecidos. No acostumbro a eso, aunque sea una leyenda y aunque sea falsa, la verdad, no es muy propio de mí ir haciendo eso. Pasó el tiempo, unos cuantos minutos, y llegamos al punto en el cual pensamos que podíamos orillar el autobús y hacer el cambio. Lo hicimos. Detuve el autobús. Me paré, saqué el lonche que traía, y mi compañero se sentó y quiso acelerar el autobús. Pero aquí comienza lo extraño, y es que el autobús no daba marcha. Es decir, cuando lo detuve, no lo apagué, el autobús continuaba encendido, simplemente lo había parqueado. Mi compañero trataba de meterle la velocidad, pero no daba, y el autobús recuerdo que hizo un extraño movimiento,
Es decir, cuando mi compañero hizo la primera velocidad, el autobús sí despegó. Se movió creo que algunos centímetros y después se detuvo. Era como si algo lo estuviera reteniendo. Yo lo que más figuro, porque sentí un tirón, era como si el autobús estuviera amarrado a algo que lo estuviera deteniendo. Mi compañero empezó a acelerar. Yo abrí la puerta del autobús y le dije que acelerara para ver cuál era el problema. De tanto que estaba acelerando, hasta humo le estaban saliendo las llantas. Es decir, prácticamente estaban derrapando. Yo obviamente le dije que parara, que ya no le moviera más. Me bajé del autobús y con lámpara en mano empecé a checar llanta por llanta, lo que supuse en ese momento, y lo que también mi compañero supuso, era que a lo mejor una de las llantas estaba atascada. Yo quería pensar en eso, pero claro, esta teoría para mí resultaba sin sentido porque yo había estacionado el autobús. Yo había sentido perfectamente que aún estábamos sobre el asfalto, sobre lo pavimentado. No había sentido ningún hueco, ningún hoyo, y a pesar de que revisé llanta por llanta, no encontré ninguna falla. El autobús prácticamente se encontraba todavía arriba del asfalto, encendido, al menos a simple vista. No se podía encontrar nada con lo que estuviera reteniéndose. Mi compañero también bajó y me echó una mano. Empezamos a checar por ambos lados, pero no hallábamos ninguna respuesta, hasta que escuchamos como la puerta del autobús se cerraba. Corrimos hacia el frente, y la puerta ahora se encontraba cerrada. No nos podíamos echar la culpa ni uno ni al otro, ya que la puerta de esos autobuses se cierra mediante un gancho que se encuentra a un lado del volante. Y por lo regular ese gancho no está a simple vista, y es inmediato al momento que lo jalas. La puerta se cierra o se abre. No había sido la culpa de ninguno de los dos, a no ser que alguien, uno de los pasajeros, hubiera cerrado la puerta a propósito. Esto tampoco encajaba, ya que ese gancho no está a simple vista. Es más, me atrevo a decir que las personas que no son operadores no tienen ni idea de dónde se encuentra, ya que no está a simple vista. Con toda la pena del mundo, y más a regañadientes porque no nos quedaba de otra, empezamos a tocar la ventana del primer pasajero. Los que venían aquí sentados era un matrimonio ya de abuelitos. Eran señores que creo que aunaban en los 70, 80 años, y la que se levantó, al menos en primera instancia, fue la mujer. Ella nos vio y nosotros a base de señas, ya que estaba el motor del camión y las ventanas, la verdad es que no dejan entrar el sonido. Ella se paró y fue a la cabina. Caminó y estaba ya entrando a esta. Hay una cortina la cual se desplaza en medio, y esto es más que nada para que la luz del exterior, de la vista del autobús, de las ventanas, no entre con los pasajeros, ya que a esta hora, por lo regular cuando están viajando de noche, todos están dormidos. La señora apenas se asomó y se nos quedó viendo. La cara de esta mujer cambió abruptamente. Verán, aquella mujer nos vio con una cara de terror absoluto. Sus muecas estaban cambiando. En sus ojos se veía como que nos tenía miedo. Se pasó ahí unos breves segundos mirándonos y de nuevo se metió, es decir, no entró ni a la cabina, ni siquiera lo más cerca de esta. Obviamente, pues nosotros nos preguntamos qué había sucedido. Pasaron entonces unos breves segundos y salió el abuelito. Este señor también aunaba incluso más edad, pero al vernos, su cara también cambió como si tuviera miedo, pero también a la vez nos estaba preguntando con señas que qué era lo que queríamos que hiciera. Él estaba captando que nos habíamos quedado afuera, así que con señas le empezamos a decir dónde estaba la palanca,
y que la jalara para que nosotros pudiéramos entrar al autobús de vuelta. El señor da con la palanca, la jala y volvemos a entrar adentro. Al entrar obviamente le pedimos disculpas por haberlos molestado a él y a su esposa. Le damos una tonta justificación de por qué nos habíamos quedado afuera, y la verdad muy ridícula, una justificación que era, a decir verdad, demasiado tonta. Él nos continuó mirando y nos dijo con una voz muy seria: saben, jóvenes, cuando ustedes se encontraban afuera, no estaban del todo solos. Nosotros nos le quedamos mirando y le preguntamos cómo que no estábamos solos. El abuelito nos dijo que en cuestión, que cuando había salido su mujer, ella iba con toda la intención de ayudarnos, pero detrás de nosotros, ahí en la carretera, atrás de nosotros, de nuestras espaldas, se encontraba un niño totalmente pálido, con los ojos blancos, observándonos, y que cuando su mujer salió, la mirada de este niño cambió y la observó a ella. Obviamente la mujer se aterrorizó al ver esto. Se metió de nuevo y le dijo a su esposo. El señor dice que no creyó lo que le dijo su mujer, así que él salió para ver si nosotros necesitábamos algo. Y fue en ese momento cuando se tragó sus palabras, porque el niño continuaba detrás de nosotros, observándonos. Tan pronto cuando él salió, la mirada del niño cambió hacia él. Obviamente él sentía miedo, e incluso esa noche dijo que todavía tenía miedo, pero que lo más lógico era salir de aquella carretera lo más antes posible, por lo que se tragó ese miedo y prestó atención a lo que le decíamos para abrir la puerta y arrancar el autobús. Nosotros estábamos sorprendidos de eso. Le preguntamos que dónde estaba el niño ahora. Él simplemente nos dijo que cuando se agachó y jaló la palanca, volteó de nuevo con nosotros y esta vez, el niño ahora ya había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí, antes de arrancar a aquel autobús, y después de que el matrimonio se encontrara otra vez en sus asientos. Mi compañero, que ahora le tocaba manejar el trayecto, se quedó en silencio. Juntó sus manos como en forma para orar y después rezó. Simplemente rezó un Padre Nuestro, un Ave María, y después dijo: perdóname por lo que te he dicho. Créeme que no me voy a volver a burlar de ti, ni de ninguna otra alma, pero por favor, déjanos ir. Sé que todavía no descansas en paz y que no es motivo para que yo me burle de ello. Por favor, déjanos ir de esta carretera. Para ese entonces yo estaba muerto de miedo, al igual que él. Empezó a meter la velocidad, porque el camión en todo momento estuvo encendido, y en esta ocasión, como si nada hubiera pasado, el autobús empezó a andar, como si prácticamente no hubiera ningún fallo. Salimos de aquella carretera, esta vez sin contar ninguna experiencia paranormal, sin contar ningún relato. Pero esta ocasión, en esta experiencia, me quedó más que claro una cosa, y es que jamás me voy a volver a burlar de un difunto. Criptomaníacos, hemos llegado al final de este capítulo. Dime abajo en los comentarios, ¿qué es lo que te pareció? ¿Crees que en efecto hay algo que los vigila cuando transitan la carretera? ¿Creen que hay almas que, debido a los numerosos accidentes que hay a diario, se quedan errantes en el mismo lugar donde fallecen? No se puede decir que todo esto es mentira o inventos. Si tantas personas han vivido algo similar, algo de verdad tiene que haber. Me gustaría que me dejaras tu opinión abajo, en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas.